Bueno, buenas noches para todos. Eh, Antes de empezar la clase, quería comentarles que yo estaba viendo el video de la clase pasada y esto, dentro de la explicación que estaba dando, voy a compartir aquí algo. Estábamos viendo, este es un pliego de condiciones y estábamos viendo el cronograma. Y yo en la clase anterior, sin culpa, no sé por qué, hablé de que decía yo el cronograma de obra. Ya cuando estuve viendo el video me di cuenta que estaba hablando del cronograma de la licitación, ¿cierto? Que es este, y, y decía cronograma de obra. Digamos que se me cruzaron ahí los cables, entonces pido disculpas ahí por eso, porque pues el cronograma de obra es una cosa totalmente diferente a esto que estamos viendo, que es el cronograma de la licitación. ¿Sí? Entonces, les pido disculpas, pero en la licitación se llama cronograma de la licitación, ¿sí? Qué pena ahí con ustedes y yo cuando vi el video fue que me di cuenta de que había utilizado mal el término, ¿no? Porque el cronograma de obra es pues otra cosa totalmente diferente, ¿vale? Entonces quería aclarar eso y que quede aquí en la grabación para que pues cuando vean el video los que de pronto no puedan asistir, pues tengan en cuenta eso. ¿Listo? No sé si de pronto alguien lo había notado o lo habían visto. Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ya a entrar en tema de que yo les voy a mostrar o vamos a ver como el paso a paso de cómo podemos desarrollar y hacer la licitación, ¿sí? Ya crearla. Ya aprendimos a buscarla, ¿cierto? Aprendimos de pronto a hacer un análisis, un pequeño análisis de, digamos, de los parámetros más relevantes para saber si yo puedo participar en la licitación y si tengo el tiempo para armarla, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a armar toda la licitación, ya, para poderla presentar en el SECOP 1. ¿Listo? Entonces, para ello traje un ejemplo de una licitación antigua, una licitación eh, de este municipio. Eh, entonces, como ya uno evacuó el proceso en el cual sabemos que ya cumplimos, que podemos presentarnos, que tenemos el tiempo para armar la propuesta, ¿cierto? Entonces, digamos que mi consejo es básicamente lo que vamos a hacer con esta propuesta, lo que vamos a hacer hoy, es el paso a paso de cómo ustedes pueden desarrollar cualquier licitación o cómo la van montando cualquier licitación, ¿sí? Por lo que siempre les he dicho que las licitaciones pues varían y no todas piden lo mismo, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer hoy es para que ustedes vean el proceso de cómo se haría y cómo se van organizando los documentos de la licitación. Entonces, pues primero para ello, yo les había recomendado que se debe hacer como un índice. De hecho, ese índice pues es bueno y se debe colocar en la licitación para poder anexar luego los documentos en el orden del índice, ¿sí? Entonces, aquí tengo el documento del índice de esa licitación. Esa se llamaba licitación pública número 04 del 2015. Entonces, vamos a ver primero de dónde saco yo el índice, ¿cierto? Que lo habíamos visto por ahí en una clase. Entonces, el índice lo sacamos de las licitaciones traen una, un capítulo que se llama documentos de la propuesta y siempre empiezan con la carta de presentación de la propuesta. Entonces, ustedes lo pueden buscar como carta de presentación. Vamos a ver si nos sale así de una vez. Bueno, mira aquí, por ejemplo, vamos a ver si este es el contenido de la propuesta. Ajá. Este es el contenido de la propuesta y aquí ya empieza. Entonces, digamos que aquí lo dividieron, la entidad contratante lo dividió como persona natural y de pronto acá más abajo lo dividió como persona jurídica. ¿Y qué requisitos pide si es una persona natural la que se está presentando o qué requisitos pide si es una persona jurídica? ¿Listo?
Entonces, en este caso, digamos que aquí está el índice, por lo menos aquí como lo pide la misma entidad. Entonces viene el documento, el primer documento va a ser el índice, luego viene la carta de presentación, la cédula de ciudadanía, la tarjeta o matrícula profesional del oferente, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, el certificado fiscal, que es el que expide la Contraloría, el registro único tributario, el registro único de proponentes, sí, ahí están los dos documentos. El registro único tributario es el que expide la DIAN, el registro único de proponentes es el RUP, que es el que expide la Cámara de Comercio, certificado de pago de seguridad social, contratos con actas de liquidación, ¿cierto? Para el tema de la experiencia, equipo de trabajo, maquinaria, hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo, documentos que acrediten la formación académica del equipo de trabajo, copia de contratos o certificados de ejecución de actas de liquidación de contratos ejecutados por integrantes del equipo de trabajo y la garantía de seriedad de la oferta, o sea, la póliza. Digamos que aquí la entidad pues anexó ese documento. De todas maneras, si ustedes no encuentran eso en una licitación, viene, mire, lo traen también para un consorcio de unión temporal, también traen qué documentación tiene que traer. Básicamente es la misma. Ya les voy a mirar, vamos a ver, ya que el cuadrito está así, les voy a mostrar. Carta de presentación esta es para la persona jurídica, carta de presentación, ¿sí? Que es un formato y uno lo llena. Entonces, este es para la persona jurídica. La cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa que se presenta. La tarjeta o matrícula profesional del representante legal. Y aquí dice, o de quien avala la oferta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, supongamos que el representante legal de la empresa o el dueño de la empresa, pues no es un ingeniero o no es un arquitecto, ¿sí? Acá, en este punto. Digamos que no es un ingeniero ni es un arquitecto. Entonces, el representante legal de la empresa, ¿sí? O el representante legal de la empresa firma el documento de la carta y además de eso va ahí en una parte enseguida de la firma del representante legal, va un profesional firmando para avalar la propuesta, un ingeniero civil o un arquitecto. Eso es importante que lo sepan, porque el dueño de la empresa no necesariamente tiene que ser ingeniero civil o arquitecto, ¿sí? El dueño de la empresa puede ser cualquier persona. Entonces tiene que conseguir un ingeniero que le avale la propuesta. ¿Listo? Y eso simplemente es firmarlo y anexan la cédula del ingeniero que avala la propuesta, la cédula y la matrícula profesional. Certificado de existencia de la empresa. Entonces eso es, va uno a la Cámara de Comercio y imprime y pide que le expidan así se llama, un certificado de existencia y representación legal de la empresa. Entonces allá le imprimen un documento donde, digamos, es una hojita donde especifican que la empresa existe y que está vigente. ¿Listo? El, esta acta de junta de socios es, digamos, en caso tal, si ahí dice que si se requiere es porque las empresas cuando se reúnen hacen un acta, ¿cierto? Y especifican muchas cosas en ese documento. Entonces, por ejemplo, digamos, somos 4 los que integramos el acta, perdón, la empresa, y dentro de los 4 escogemos uno que haga la representación legal de la empresa. Pero dentro de los documentos y dentro de las cláusulas del acta que se forma, de pronto se especifica que el señor para firmar contratos tiene que tener permiso de los otros 3, ¿sí? Entonces, por eso piden esa acta, porque el señor, si va a firmar el contrato o va a firmar algún documento de la licitación, de pronto en el acta dice que él tiene que tener permiso de los otros socios. Entonces, él tiene que llevar una carta con la firma de los otros socios diciendo que le da permiso para poder firmar el contrato o poder firmar los documentos de la licitación.
¿Listo? Por eso es que piden ese documento. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. Entonces, se saca el de la entidad y se saca el de, expiden un documento para la persona jurídica, o sea, para la empresa, y otro para el representante legal, ¿sí? ¿Me hago entender? Bueno, ahorita de pronto lo vemos más en detalle. Lo mismo el de la Contraloría. Lo piden para la persona, para el representante legal y la persona jurídica, ¿sí? Eh, el registro único tributario de la empresa, el registro único de proponentes de la empresa, estos certificados de pago de seguridad social que los firma el representante legal o también a veces lo firma el contador de la empresa o también lo firma el revisor fiscal de la empresa. Bueno, lo mismo, aquí sí ya lo mismo, los contratos o actas de lo que vayan a anexar de experiencia. Como piden equipo de trabajo y maquinaria, pues lo que vayan a relacionar, ¿sí? Y los documentos del personal que va a trabajar. Y para la unión temporal, pues lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que primero, la carta de presentación, pues lo mismo. Es el consorcio tal, ¿sí? Con el mismo formato, pero en vez del, pues el nombre, el consorcio o la unión temporal. Aquí la cédula de ciudadanía del representante legal, ¿sí? La cédula de ciudadanía del representante legal del consorcio o de la unión temporal. Aquí la tarjeta o matrícula profesional del representante legal o quien avala la oferta, ¿sí? ¿Ven? Igualmente. Entonces, dos o tres empresas se unen y esas tres empresas nombran una cuarta persona que sea representante legal y no necesariamente debe ser ingeniero civil o arquitecto, pero sí deben buscar un ingeniero civil o un arquitecto que les avale la oferta, ¿ya? Los pliegos de condiciones especifican quién les puede avalar la oferta. A veces he visto en algunas propuestas que solo piden que sea ingeniero civil y también he visto en algunas que solo dicen que arquitecto, cuando son proyectos netamente de pronto arquitectónicos, ¿ya? Eh, documentos de conformación del consorcio. Entonces es el acta de conformación del consorcio o de la unión temporal. Certificado de existencia y representación legal y facultades del representante legal. Este certificado de existencia es simplemente los certificados de existencia y representación legal de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal. ¿Ya? Lo mismo lo de las actas. De pronto a alguien se le disparó el micrófono, por favor. Lo pueden cerrar. Alguien tiene el micrófono por ahí abierto, por favor. Bueno, el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. Entonces, lo mismo, hay que sacar el de cada representante legal de las empresas y el de cada una de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal. Lo mismo el de la Contraloría. Entonces, se saca el certificado de cada integrante de la representante legal y el de las empresas. Y ya esto, pues, es lo mismo, ¿sí? Los certificados que estamos hablando, la copia de los contratos, la maquinaria, eso sí ya es lo mismo para todos. Y la garantía, la póliza. La póliza es una póliza que expide cualquier compañía de seguros, expide una póliza. Entonces, digamos que si en alguna licitación no se encuentra eso así, está el capítulo de documentos de la propuesta. Ese capítulo, vamos a abrir un momentico el pliego pasado, el del ejemplo pasado. Entonces, si uno no lo encuentra así, al escribir carta de presentación, aquí sale. Entonces, aquí ustedes pueden ver que ese es el primer documento que empieza a pedirnos. Entonces, documentos de contenido jurídico. Sí, entonces ahí con eso ustedes pueden empezar a armar el índice. ¿Qué es entonces ir cogiendo
uno por uno de los documentos y irlos armando en una tabla, ¿ya? En una tabla. Si no lo encuentran así como en la otra, entonces de todas maneras siempre hay un capítulo donde dice qué documentos van en la propuesta. De hecho, acá este pliego eh, debe tener dentro del pliego de condiciones debe estar cada uno de los, vamos a ver, carta de presentación. Ah, ese es el anexo. Bueno, ok. Digamos que ellos lo especificaron así. Entonces empieza a armar el índice. Carta de presentación de la propuesta y estos son formatos. Acá ustedes ven que en la licitación, en esta, la carta de presentación empieza con el formato número 1. Entonces siempre en las licitaciones este formato o anexo número 1 es la carta de presentación. Entonces es lo que les decía siempre, es tomar el formato, ¿sí? Y simplemente llenar los espacios que están pidiendo ahí y al final firmarlo. Ya, eso es lo que se hace con cada uno de los formatos. Leerlo, llenarlo y formarlo. Entonces, por ejemplo, el de la carta de presentación. Simplemente es, vamos a ver cómo era el documento, simplemente es la carta de presentación. Entonces uno llenaba aquí el formato, el nombre de la empresa y el resto todo igualito. Y al final la firma del proponente. ¿Listo? Entonces uno coge el documento, lo imprime y lo firma y lo puede llenar. La cédula de ciudadanía, pues la copia de la cédula de ciudadanía. Matrícula profesional del oferente, pues la matrícula de fotocopia de la matrícula. Este que dice acá, certificado fiscal. Entonces vamos a ver qué es ese. Dice aquí Contraloría General de la República. Entonces eso es muy fácil. Ustedes aquí colocan certificado, Contraloría. ¿Sí? Y aquí sale de una vez el certificado, el link para poder sacar. Entonces aquí sale si es para persona natural o si es para persona jurídica. Entonces, si es para persona natural, simplemente es colocar la cédula, ¿sí? La cédula de la persona y le dan buscar y él aquí descarga el certificado. Ya es solo imprimir eso. Entonces, es un documento donde nos dan un certificado donde, digamos, se sabe si tiene de pronto alguna anotación por algún contrato anterior, pasó algo con algún dinero o algo así, ¿sí? Para eso es que piden esos certificados. Entonces, este es un certificado como persona natural, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta ustedes? Si es como persona jurídica, pues ahí mismo, cuando lo piden para una empresa, colocan el NID de la empresa, ¿ya? Y lo mismo, le dan acá, no soy robot, y buscar. ¿Listo? ¿Me van entendiendo? Cualquier duda me dicen. Seguimos, certificado de antecedentes disciplinarios, Procuraduría General. Entonces, lo mismo. Vamos aquí a... Ahora, vea, les iba a decir, si es para un consorcio, unión temporal, pues tienen que, aquí en persona natural, buscan con la cédula del representante legal de cada una de las empresas, imprimen el de cada el de cada uno de ellos, ¿sí? Y luego acá en la persona jurídica buscan, ¿cierto? Y imprimen
el de cada una de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal. ¿Listo? Lo mismo para el de la Procuraduría. Certificado, Procuraduría. Aquí está. Entonces, lo mismo. El que siempre imprime uno es el ordinario. Aquí está, cédula de ciudadanía cuando es para una persona natural, ¿sí? Entonces colocan la cédula. Acá siempre sale esto para el tema de que no sean robots. Escriba las dos primeras letras del primer nombre de la persona. Las primeras letras. Generar. Y aquí le da descargar. Y ya él crea el certificado. Esto es lo mismo. Es un certificado que expide la Procuraduría, donde pues uno certifica o verifica que no hayan tenido problemas en algún contrato en anteriores ocasiones. Lo mismo se hace, vamos a hacerlo acá, lo mismo se hace para pues cuando es una persona jurídica. Entonces aquí buscan el NID y escriben el NID de la empresa. Responden la pregunta que sale acá. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto es 6 más 2? Ponen aquí 8 y generar. Y lo mismo, esto lo hacen para cada una de las empresas cuando es consorcio, unión temporal. Entonces, imprimen el de los representantes legales de cada empresa y el de cada empresa. Continuemos. ¿Qué más viene acá? Certificado judicial, el de la Policía Nacional. Lo mismo, certificado judicial. Acá está, certificado judicial. Le da uno aquí aceptar, ¿cierto? Aceptar. Acá la cédula. Y le da a consultar. Y ahí le sale lo mismo, un certificado. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues imprime este certificado. Este sí no lo dan para las empresas, solo es para las personas naturales. Entonces, el representante legal de cada empresa, cuando es un consorcio, unión temporal, pues uno saca este documento y lo imprime. Imprime el pantallazo, porque este no se descarga así, sale es el pantallazo, entonces lo imprime. ¿Listo? Y lo firma. Sigamos. Viene el registro único tributario. Entonces, como ustedes cuando ya se fueron y se registraron en la DIAN, pues la DIAN les da el documento correspondiente. Simplemente es, ustedes lo van a tener ahí guardado siempre. Es simplemente imprimir su registro único tributario ¿qué? Para poder funcionar. ¿Listo? Lo imprimen. El registro único tributario de la empresa. ¿Qué más viene ahí? Certificado de existencia y representación legal. Este es el que hay que, digamos, lo expiden en la Cámara de Comercio y se llama así, un certificado de existencia y representación legal. Básicamente, eso lo tienen para las personas jurídicas, porque las personas naturales, pues el certificado de que uno exista es pues su cédula, básicamente. Entonces, para las personas jurídicas sí piden ese certificado de existencia y representación legal. Viene el registro único de proponentes, ¿cierto? Que es el documento con el cual, lo mismo en la Cámara de Comercio, uno pide un registro único de proponentes, allá se lo imprimen y ese es el documento que uno anexa en la propuesta. Igualmente, cuando es un consorcio o unión temporal, entonces se anexan los registros únicos de proponentes de cada una de las empresas. También para, para el certificado de existencia y representación legal, también se imprime el de cada una de las empresas.
Bueno, viene el cálculo, en este caso pedían un cálculo de la capacidad financiera, pero este documento no es más, o la información que piden ahí, vamos a verla acá en detalle, la información que piden ahí es básicamente la misma que está reportada en el registro único de proponentes. Lo que pasa es que aquí pues pedían como un documento donde tenía uno que escribirla. Entonces simplemente pedían el capital de trabajo, que todo eso lo trae el registro único de proponentes. No sé si yo tenga acá el proponentes. Bueno, aquí no lo tengo, pero es el mismo. Y a veces piden que anexen el balance para saber de dónde salieron esos documentos, ¿sí? Entonces, digamos, este es un balance de tipo de una empresa, pero digamos que en el pliego especificaban simplemente que se mostrara la capacidad financiera tal cual como o pues mostrar los documentos de la capacidad financiera. Esto lo buscamos acá. Y está, mire, capacidad financiera. Entonces era mostrar el índice de liquidez y ahí digamos, traen eh, el cálculo, cómo se hace y lo que uno debe cumplir. Por ejemplo, en este caso, que el índice de liquidez sea mayor a 15, pedían que el índice de endeudamiento fuera menor o igual a 15%, que el capital de trabajo debe ser mayor o igual a una vez el presupuesto oficial, ¿sí? Razón de cobertura de interés. Digamos que todas estas cosas, si uno no las entiende, pues todo esto lo trae el balance de la empresa, ¿cierto? Y pues si uno no las entiende en su momento, pues simplemente es pedirle el favor al contador de la empresa que le haga el documento para relacionar estas cosas. Él lo saca del balance y ya. Pero les digo, en el registro único de proponentes también está esa información, ¿cierto? Que ya la habíamos visto en una clase anterior. Entonces simplemente era como transcribir lo que decía ahí, cómo se calcula y ya, firmar el documento, ¿vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Certificación de pago de seguridad social y para fiscales. Eso es, eso es un formato. Entonces recuerden siempre que ustedes tienen siempre que ir y descargar todos los formatos y mirar qué formatos son los que van a necesitar. Entonces, por ejemplo, para esta licitación, bueno, está el formato 1, que es el formato de la carta de presentación de la propuesta, ¿cierto? El formato 2 era la conformación del consorcio. Como uno no va a ser consorcio, en este caso, yo no iba a ser consorcio, entonces pues no lo utilicé, ni el formato 2 ni el formato 3, que es el modelo de la unión temporal. Pero ya lo hemos visto en alguna clase, vamos a repasarlo un momentico. Simplemente es llenar la información. Entonces, los suscritos, ¿quiénes son? Aquí dice nombre del representante legal. Entonces, los suscritos es el nombre del representante legal de cada una de las empresas, ¿cierto? Entonces, si yo escribo dice acá, el de los suscritos, entonces coloco uno los nombres y luego debidamente autorizados para asociarse, actuando en nombre y representación de, y entonces escribe el nombre de las empresas en el mismo orden en que escribió los representantes legales, ¿ya? Y luego coloca el nombre de, dice acá, perdón, respectivamente. Entonces, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en consorcio para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es, bueno, colocan el objeto, ¿ya? Y siguen llenando lo mismo. Y acá viene el nombre del consorcio, no, perdón, el nombre de cada empresa con su porcentaje, ¿ya?
Esa es la carta de la carta de conformación del consorcio. Aquí dice, mire lo que dice acá, el total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes debe ser igual al 100%, ¿sí? Lo que yo les decía, esta suma debe ser exacta 100%. El consorcio se denomina el nombre del consorcio. 4, la responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria. Aquí lo que yo les decía, ¿sí? Los integrantes del consorcio es solidaria, o sea, todos los consorciados responden por el contrato. El representante del consorcio es tal persona, ¿sí? Ahí designan quién es el representante legal del consorcio. O sea, el que va a firmar todos los documentos después en adelante, cuando ya el consorcio se gane el contrato o esté firmando los documentos del contrato, todos los va a firmar el representante legal del consorcio. Y listo, la información del consorcio, donde la dirección, teléfono, ¿sí? Todas esas cosas. Lo mismo para la unión temporal, con la diferencia de lo que hemos visto en la clase pasada. Vean, aquí piden términos y extensión de participación de la ejecución del contrato. Y digamos, los compromisos es eso, decir qué ítems, qué porcentaje y qué ítem va a participar cada empresa. ¿Ya? Lo que hemos visto. Bueno, ese es la conformación de la unión temporal. Lo mismo, ir mirando cada uno de lo que le van preguntando ahí. La unión temporal se denomina unión temporal tal. Si es que el nombre siempre empieza con unión temporal o consorcio, ¿sí? Unión temporal, no tal, el nombre. Y lo mismo, designan un representante legal. El representante de la unión temporal es tal persona identificada con la cédula tal, tal, tal. Y la información de dónde está ubicada la oficina de la unión temporal. Cuarto, certificación de pagos de seguridad social. Entonces, lo mismo, esto es un certificado donde el representante legal de la empresa o el revisor fiscal o la contadora o el contador de la empresa firman. De hecho, en este formato, si ustedes se dan cuenta, ponen a firmar a los dos. Dice acá, yo, tan, 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 y dice acá, en mi condición de representante legal, o sea, aquí firma el representante legal de la empresa. Y acá dice yo, tan, tan, identificado con la cédula tal, tal, y tarjeta profesional número tal de la Junta Central de Contadores. O sea que aquí ponen a firmar y aquí dice en mi condición de revisor fiscal. Entonces acá colocan a firmar el revisor fiscal de la empresa. ¿Sí ven? Y firman el documento donde avalan que ellos han pagado todo lo que son prestaciones sociales y toda la parte de seguridad social de la empresa. ¿Listo? Voy muy rápido, me van entendiendo, los escucho. Bien, profe, sí, señor. Por el momento bien, sí. Bueno, sigamos viendo los formatos. Formato número 5, personas naturales. El proponente persona natural o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal en caso de ser personas naturales deberán dirigir el formato. Entonces, este es el formato para, eh, para las personas naturales. ¿De qué? De certificar de que están pagando lo de, lo del- lo de parafiscales y seguridad social. Ya, este es el formato. Cada entidad coloca sus formatos, ¿cierto? Acorde a cómo ellos evalúan y califican los pliegos de condiciones, las propuestas, pues. Acá está el cuadro que colocaron para la certificación de contratos para acreditar la experiencia. Y entonces ellos hicieron este cuadro, colocar acá el contrato según el segmento, ¿cierto? Mira aquí 72, la participación, el valor en salarios mínimos y el valor total del contrato.
la certificación de capacidad técnica, en este caso los profesionales que están trabajando en, para la empresa. Y la relación de contratos en ejecución. Entonces, si hay algún contrato en ejecución, si la empresa tiene contratos en ejecución, entonces había que relacionarlos. Esto también para lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Eh, para lo del CAR residual, la capacidad residual de contratación. Aquí hay otro formato que dice apoyo a la industria nacional. Entonces, este es simplemente un formato donde uno dice que el 100% del componente nacional, el 100% va uno a trabajar con el 100% de componente nacional en todo lo que va a desarrollar en la obra, ¿ya? Es simplemente eso, hacer como una certificación de que nosotros vamos a incentivar el trabajo de la mano de obra del país. Bueno, claro que los formatos todos, como le digo, puede que en muchos casos no los pidan esos documentos como tal, sino pidan otros, pero siempre hay un formato o un anexo. Este es otro formato, pacto de transparencia, simplemente se llena el espacio y se firma. Formato para para relacionar la experiencia general del proponente. Aquí pedían experiencia general, pedían experiencia específica. Entonces el formato, el nombre del proyecto, el contratante, la localización, el valor en pesos, el salario mínimo, cuándo inició y cuándo terminó. Otro formato acá, el de análisis de precios unitarios. Entonces, cuando se iba a montar la propuesta para este proyecto, había que montar la propuesta y pues la entidad contratante colocaba un formato el cual uno tenía que, digamos, ajustar sus APU a este formato y poderlos entregar. Y ya después viene, digamos, todos los pliegos de condiciones y todos los proyectos anexan una, eh, anexan el modelo de cómo va a quedar el futuro contrato. Si se llega a realizar, si se lo llegan a ganar, ya sabe uno cómo va a quedar el contrato, qué cláusulas trae, ¿sí? Eso también viene ahí. Pero esto, lo del contrato, no necesitan anexarlo en el pliegue, en la licitación. Entonces seguimos aquí. El cálculo de la capacidad residual de contratación, que fue lo que vimos la clase pasada. Se anexa la hojita y se anexan todos los documentos que soportan lo que pide eh, la capacidad residual de contratación. Bueno, regáleme un segundo, por favor. Un momento. Disculpen, gracias. Bueno, entonces viene este formato, el de experiencia general. Y creo que habíamos visto algo, pero vamos a verlo un poquito más a fondo. Entonces, esta es la experiencia general. Me, de pronto, no sé si la letra está muy pequeña o se ve bien, pero lo que hace uno aquí es, cuando llena esta información, ¿sí? Cuando se llena esta información, entonces, por ejemplo, para este pliego, en la experiencia, vamos aquí a mirarlo.
Vamos a buscar la parte de experiencia. Experiencia general, acá está. Vamos a leer un poquito qué decía. Dice acá, de los requisitos, de lo que habíamos hablado. Dice, la experiencia general mínima requerida es de 10 años. Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia general la deberá cumplir por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. Para lo que nos preguntaba en una clase por ahí la compañera, no recuerdo el nombre ahorita, pero nos preguntaba algo al respecto. Entonces, por ejemplo, para este pliego, en este caso, piden que una de las empresas del consorcio, ¿sí? Porque dice por lo menos uno, debe tener los 10 años. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos iniciando y nos vamos a presentar a este pliego y no tenemos los 10 años, pues nos toca buscar una empresa amiga que cumpla con ese parámetro, con ese requisito. Ya, entonces, por lo menos uno de los integrantes del consorcio Unión Temporal debe cumplir los 10 años. Y aquí decía, para acreditar experiencia general, el proponente deberá anexar 5 contratos de obra civil terminados y liquidados en construcción y o adecuación y o mantenimiento y o mejoramiento en instituciones educativas, en entidades públicas. En esta ocasión, claro que esto es del 2015, pero vea que antes pedían esto, que si eran en entidades públicas. Ahora ya no piden si es en entidad pública o privada, por lo que les expliqué la vez pasada. Y uno de los contratos relacionados debe ser 4 veces el presupuesto oficial en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, fíjense que para poder quedar habilitado ya hay que cumplir con 5 contratos, ¿sí? 5 contratos y uno de esos contratos tenía que ser 4 veces el, el presupuesto oficial. 4 contratos de obra. Ahí simplemente pedían 4 contratos de obra. Listo, entonces esa era la capacidad, la experiencia general. Entonces uno llena el contrato y para cada uno de estos contratos se debe anexar la certificación, ¿cierto? Y ustedes vieron la certificación que yo les mostré la vez pasada, cuáles son las certificaciones de los contratos. Si uno no tiene la certificación del contrato, pues anexa la copia del contrato y anexa, por ejemplo, la copia del acta de liquidación, ¿ya? Son 2 documentos que nos están certificando que el contrato existió y que el contrato se liquidó, ¿sí? Entonces, si uno no tiene la certificación porque de pronto no la pudo pedir o no bueno, no la tiene a la mano, entonces puede anexar el documento, el contrato y el certificado de, perdón, el acta de liquidación del contrato. ¿Listo? Y aquí pues venía la experiencia específica. Entonces, lo mismo, pedían de experiencia específica. Como se iba a hacer una cubierta, entonces pedían, el proponente deberá relacionar en el anexo correspondiente 5 contratos con entidades públicas cuyo objeto esté relacionado con construcción de escenarios deportivos. Construcción de escenarios deportivos. Además, uno de los contratos relacionados debe ser igual o superior a 3 veces el presupuesto oficial y dentro de sus cantidades debe tener cubierta termoacústica. ¿Por qué le colocaron esto? Porque era el tipo de teja que se iba a instalar. Digamos que, por ejemplo, yo he visto proyectos donde se va a hacer una teja en específica. Digamos, por ejemplo, hay una teja que le llaman tipo sándwich, que son 2 láminas metálicas y adentro un recubrimiento. Entonces piden que las empresas que vayan a participar ya hayan instalado ese tipo de teja y piden que la experiencia sea específica en ese tipo de teja. ¿Ya?
y la cubierta con una cantidad no menor a 900 metros cuadrados. La pidieron así porque la cubierta daba 912, creo, metros cuadrados. Listo, entonces había que anexar 5 contratos que fueran de construcciones de escenarios deportivos y uno de ellos tenía que tener cubierta termoacústica y ser 3 veces el presupuesto oficial. Experiencia específica. Entonces, aparte de los otros contratos, se anexaban 5 contratos, ¿sí? Con experiencia en escenarios deportivos. Acá está. Construcción de escenario deportivo, construcción cubierta polideportivo, construcción segunda etapa cubierta del centro cultural, construcción de cubierta de cancha múltiple del Coliseo Integral. Sí, todos dicen construcción de segunda etapa cancha del barrio. Entonces era anexar, lo mismo, se anexaba la certificación de cada contrato, o si no lo tiene uno, entonces la copia del contrato y la copia del acta de liquidación. Y el contrato que va a aportar, en este caso, los 900 metros cuadrados de cubierta, ¿sí? El contrato que va a anexar esto. Entonces, para verificar esta información, pues se tiene que imprimir el acta de recibo final para chequear que tenga los 900 metros de cubierta y que ese presupuesto y que el valor de ese contrato sea 3 veces el presupuesto, 3 veces el presupuesto oficial del contrato. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy que me quiero que me entiendan? Que toda la información que ustedes relacionan acá, ¿sí? Toda la información que se relaciona en esos formatos, pues ustedes tienen que anexar los documentos que certifiquen que son válidos, ¿sí? Entonces tienen que anexar, en este caso, la certificación del contrato y si no la tienen, pues entonces la copia del contrato con el acta de liquidación. Y cuando vayan a certificar alguna cantidad, entonces deben imprimir el acta de recibo final. Yo no sé si yo les mostré el porqué del acta de recibo final. No la tengo acá. Pero sí les mostré un acta de recibo final en una clase pasada, ¿verdad? Que era, creo que la tenía por acá. No, no la tengo. Bueno, no la tengo acá, pero la podemos buscar ahorita. De todas maneras, es anexar esos documentos para poder certificar esa información. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, ¿qué viene aquí? Viene la parte del director de obra, o sea, el personal que pedían para esa licitación. Director de obra. Aquí colocaban. Entonces, director general, perfil, ingeniero civil, experiencia general, 10 años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Experiencia específica, que certifique una experiencia mínima como director de obra o contratista en mínimo 6 proyectos en obra, cuyo objeto sea la construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de edificaciones. ¿Sí? Muy amplio. Y lo mismo el residente de obra. Entonces el residente simplemente 8 años, pero con 4 proyectos. Acá dice
mínimo 4 proyectos. Entonces lo mismo es tomar la hoja de vida de los profesionales, anexar su cédula, si se puede anexar los certificados de Contraloría, Procuraduría, la parte judicial de los ingenieros que se van a colocar ahí o de las hojas de vida, pues digamos no sobra. Y esos documentos de experiencia. Entonces, anexar los certificados de de esa experiencia. Les quería comentar algo acá que es importante. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este pliego dicen que la dedicación del ingeniero director de obra es del 20%, ¿cierto? O sea que el ingeniero que va a ser director de obra puede, aparte de trabajar en este proyecto, pues puede tener un tiempo disponible para trabajar en otro proyecto, porque apenas está comprometido, por decirlo así, en el 20% del proyecto, en el tiempo que va a trabajar en ese proyecto. O sea que una persona, un director de obra, puede tener varios proyectos en ejecución, ¿cierto? Puede tener 2, 3 proyectos en ejecución y puede dedicarle su tiempo a esos 2 o 3 proyectos en ejecución, dependiendo del proyecto y de la magnitud del proyecto, ¿vale? ¿Por qué les comento esto? Supongamos, les voy a poner un ejemplo, supongamos que es un director de obra tuvo un proyecto de enero a mayo y supongamos que tuvo un proyecto también de marzo a julio. Vamos a hacerlo aquí en una hojita, y se lo explico así. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, un proyecto. Y el otro proyecto dije que era de marzo, abril, mayo, junio y julio. Digamos que el señor trabajó, el ingeniero trabajó esos proyectos así. ¿Qué les quiero decir? Que si si yo estoy, esta es mi obra 1, mi obra 1 y mi obra 2. Si yo digo, ¿cuánto trabajé yo acá en tiempo? Yo puedo decir 1, 2, 3, 4, 5 meses en esta, ¿cierto? 5 meses acá. Y en esta 1, 2, 3, 4 y 5 meses acá. O sea, uno podría decir que trabajó 10 meses, ¿cierto? Y es real. Pero, por ejemplo, si yo presento mi certificación para este proyecto, perdón, para la licitación, yo presento la certificación de esta obra y luego, y también presento la certificación de esta obra, el tiempo que me van a valer cuando en las licitaciones no dicen el número de proyectos, sino el tiempo en meses, porque a veces dicen que certifique 3 años de estar trabajando, de haber tenido trabajos en tal tipo de obras, ¿sí? Piden es un tiempo. Acá pidieron, en este pliego pidieron el número de proyectos, pero en muchos casos piden es el tiempo. Dicen que haya tenido un tiempo de 3 años trabajando en obras de tal tipo. Entonces, a lo que yo voy es que si yo coloco estas 2 certificaciones, el tiempo que me van a valer es estos 2 meses más estos meses de acá. Entonces serían 2, 4, 5, 6, 7 meses que me valen de este tiempo que yo estoy certificando. No me van a valer los 10 meses, sino 7. O sea que el tiempo que se traslapa no me valen sino de un proyecto. Eso, digamos que también lo han discutido en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque como a los directores de obra o a algunos profesionales a veces ponen ingenieros ambientales que los ponen un 50%, o hay directores que los ponen un 10%, ¿sí?
Entonces ellos alegan que es que sí podía, sí le tienen que valer todo el tiempo porque ellos trabajaron en cada proyecto por independiente. Y eso se vuelve más que todo como un problema jurídico, ¿ya? Digamos que los abogados pues, son los que empiezan a manejar todo el proceso ahí como para que les valgan los 10 meses y no el traslapo de este tiempo, digamos, no perder los meses que se están traslapando. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con la explicación? Sí, señor. Bueno, bueno, vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minuticos, son las 8:30. Listo. Bueno, entonces también quería recordarles dentro del tema de lo que habíamos hablado que el porcentaje cuando lo necesitan, ¿no? Cuando lo piden. Por ejemplo, para este ejemplo, en este cuadro, si pidieran o si ustedes se dan cuenta, acá estoy afectando el valor de este contrato, lo estoy afectando por el porcentaje en el cual participé yo en ese contrato. Entonces es una unión temporal, está en el 1% y el 1% de ese contrato era este valor, ¿ya? Y en salarios mínimos mensuales legales vigentes era este valor. Lo mismo este, unión temporal, el 5% y aquí está el valor afectándolo por el 5% y en salarios mínimos el 5% es este valor. Ya ese, digamos que lo que habíamos hablado en la clase pasada, ese era el dato en lo que habíamos hablado, que se afecta por el porcentaje de participación. ¿Listo? Bien, en cuanto a la parte del director y residente, entonces, pues, lo que les comentaba, anexar la información pertinente donde certifique, pues, la experiencia, sí, la experiencia profesional que tiene el ingeniero y en este caso, pues, pedían anexar los proyectos en que había participado como director de obra, contratista o residente. Maquinaria y equipo. Pues aquí era un proyecto muy sencillo, pedían simplemente una maquinaria un equipo muy sencillo. En este caso simplemente era una mezcladora y una máquina para compactar, tipo rana o canguro que llaman. Pero en caso de que en una licitación haya una exigencia más grande, alguna retroexcavadora, volquetas, vibrocompactador, algo así, pues simplemente es buscar una empresa que alquile ese tipo de maquinaria y solicitarles que se haga un certificado en el cual ellos se comprometan a, a alquilarle los equipos a la empresa en caso de que salga favorecida la licitación y se ganen el contrato. Es eso, anexar un tipo de documento donde ellos se comprometen a que sí le alquilan a la empresa o a determinada empresa o a la persona natural el equipo o los equipos que necesiten. ¿Listo? Esto de garantía de seriedad de la oferta, pues es simplemente la, la póliza con la que se presenta la propuesta. Y esa póliza, pues es simplemente vamos a buscar acá, garantía. A ver si nos sale así más fácil. Se le envía el pliego de condiciones, se le envía
Este pliego de condiciones se le envía a la empresa aseguradora con la cual la empresa trabaja, ¿sí? Y ellos, con base en esta información que piden acá, hacen una póliza y se la envían para que usted la anexe en la propuesta. Eso es todo lo que hace. Y se imprime y se anexa esa póliza a la propuesta. Aquí en esta licitación en particular, en ese mismo, digamos, en el mismo sobre donde se iban a incluir todo, se anexaba la propuesta económica, ¿sí? Recuerden que hay, o la gran mayoría de las veces, presentan la propuesta económica en otro sobre que le llaman el sobre número 2. Entonces, dentro de la propuesta económica, pues básicamente la propuesta económica es el presupuesto, armar el presupuesto, ¿sí? Eso es digamos, es diligenciar el mismo formato que envían ahí, pero pues es montar el presupuesto. Entonces, digamos que este era el formato y fue montar el presupuesto con la oferta a la que la oferta económica que se estaba esto proponiendo. Esta parte, después de los costos directos, todo lo que es administración, imprevistos y utilidades, que es lo más básico que traen las propuestas. Por lo general, ellos discriminan estos valores. Este valor también venía discriminado tal cual, entonces se colocó ahí, ¿sí? Y lo mismo que es un impuesto, también venía discriminado así y se colocó tal cual como lo pedía el pliego. Pero en las propuestas, por lo general, vienen estos tres vienen. Ahora no se está utilizando los imprevistos. Ahora colocan AU, o sea, colocan solo administración y utilidad. De todas maneras, voy a ver aquí el pliego. De todas maneras, no me sale así. En la oferta económica, a ver si sale así. Ah, esto es para el criterio de evaluación. Bueno, en la oferta económica, quería comentarles que sea AIU o AU, esta parte, estos valores, tal cual como los especifica el pliego de condiciones, se deben colocar así, tal cual como ellos los especifican. En muchas ocasiones, vamos a buscarlo acá a ver si se lo encuentro fácil. Como administración. O sea, si sale. Ah, bueno, aquí no está discriminado, pero de pronto en el. Mire, por ejemplo, esto era lo que les quería explicar. Acá en este pliego de condiciones y en todos, por lo general, esto es. Vamos a ver cómo se llama este literal. Mira, este literal se llama causales de rechazo, lo cual es un literal muy importante de leer en todas las licitaciones. Y pues básicamente, ¿a qué se refiere ese literal? Que hay que tener en cuenta cada una de estas situaciones para evitar que la propuesta sea rechazada, ¿sí? Entonces ahí van especificando que, digamos, para leerlo muy detenidamente para no cometer el error. Por ejemplo, aquí, formar parte de más de un consorcio o unión temporal o haciendo parte de uno de estos, presentar propuesta de manera individual. En los dos casos se rechazarán las ofertas. Ah, esto es que, por ejemplo, digamos, una empresa forma dos consorcios y se presenta la licitación en un consorcio con otra empresa y en otra empresa y con otra empresa forma otro consorcio y también se presenta. Eso no lo valen. Pero dentro de todas esas cosas, mire que aquí, por ejemplo, en esta propuesta, dice acá, cuando el porcentaje del IU supere el 34%.
O sea, dentro de todos los documentos que se anexaron, ¿cierto? En la licitación, hay en alguna parte especifican que el IU de este proyecto era el 34%. Ya está calculado así y la entidad ya lo tiene calculado así. Entonces quiere decir que si usted hace su porcentaje y usted le coloca, supera el 34%, de una vez da rechazado, tiene rechazada la propuesta, ¿sí? Y por lo menos aquí también dice ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al 2%, también da causal de rechazo. O sea que yo no puedo en mi IU, para este proceso, por ejemplo, en mi IU, yo no puedo colocar un 1% de imprevistos, porque de una vez me estoy cometiendo una causal de rechazo y quedo por fuera de la propuesta. Entonces, muy importante leer las causales de rechazo de que, digamos, la entidad publica el documento y publica en algún parágrafo o en algún artículo qué causales de rechazo, digamos, qué cosas yo no puedo colocar ahí que me hagan que mi propuesta quede rechazada. Entonces hay que leer muy detenidamente todas estas cositas para ponerlas tal cual como lo pide la entidad. ¿Vale? Entonces, en cuanto al IU y a todo lo que la entidad pide para la propuesta económica, pues se debe colocar tal cual como ellos lo estipularon. ¿Sí? Eso no se puede modificar. Lo mismo las cantidades que que se van a contratar son tal cual también como se van a contratar. ¿Qué es lo que uno puede ofertar? El precio. El precio es lo que uno puede ofertar. Y en muchos casos también el precio no puede ser mayor o menor al 1% o 2% del que ellos tienen presupuestado. Y en cuanto al valor del presupuesto oficial, pues primero, obvio, uno no se puede pasar del presupuesto oficial, ¿sí? Uno no puede presentar una oferta pasándose del presupuesto oficial porque de una vez queda eliminado. Y también en algunos casos escriben que uno no se puede, porque uno no puede quedar por debajo del presupuesto oficial digamos, en un 5% o en un 3%. Uno no puede bajarse del 3% del presupuesto oficial o del 5%. Eso lo escriben y lo dicen también. Entonces, para tener en cuenta esa situación. Por acá, miren, ya que encontré esto, dentro de esas causales de rechazo, dice acá lo que nos preguntaba de pronto la compañera, cuando uno de los integrantes del consorcio, unión temporal, ¿sí? No deben tener una participación inferior al 10%. O sea que si dos o tres empresas se consorcian o hacen una unión temporal, esas empresas todas deben tener por lo menos el 10%. Si alguna va en el 5% o algo así, ya de una vez queda eliminada la propuesta por no cumplir con esta condición que están poniendo ahí. De pronto por acá, miramos si hay alguna causal en donde diga que el valor obviamente no puede ser por encima del presupuesto oficial. Pero ¿qué? Es muy normal que digan y que se tenga en cuenta. Ustedes no pueden presentar el presupuesto oficial ni por centavos. Y ya que me acordé, les voy a comentar algo. Resulta que cuando ustedes hacen una operación en Excel, ustedes que manejan muy bien el Excel y saben manejar mucho el Excel, cuando ustedes calculan estos valores, primero pues esta multiplicación, ¿cierto? Para sacar estos valores y luego la suma y luego lo afectan por estos porcentajes, entonces aquí van saliendo unos decimales. Entonces ustedes tienen que redondear y sacar muy bien los decimales porque si de pronto
por algún motivo ustedes se van a pegar mucho y se van a pegar al presupuesto oficial, si de pronto alguien empieza a hacer la operación, ustedes saben que el Excel solo le muestra aquí dos números, ¿cierto? Pero si uno no lo redondea o uno no le hace el redondeo a las dos cifras, pues a él muestra los dos números, pero tiene muchos números más acá. Puede tener muchísimos más números ahí. Entonces, como en este caso. Entonces, si él sí, el Excel sí suma todos esos números y al final da estos centavos, los da con estos números. Entonces, siempre tener en cuenta todos esos centavos para que de pronto al sumar eso no se vaya a pasar, así no los muestre acá los centavos, no se vaya a pasar del valor del presupuesto oficial. ¿Listo? Bueno, este era un anexo de los que vimos y este también. Quería mostrarles dentro de la forma como califican la propuesta económica. Por ejemplo, para este proceso daban un porcentaje, unos puntos por el valor de la oferta económica, que casi siempre eso es lo que hacen, dan unos puntos por algunos documentos y la oferta económica también va, va calificada. Pero la oferta económica la evalúan con unas fórmulas. Por ejemplo, acá está, aquí está las fórmulas con las que evalúan esos valores. Aquí tengo una tablita de Excel muy simple, donde más o menos les puedo explicar a forma de análisis cómo es que hacen, digamos, cómo es que se evalúan y cómo se reparten esos puntos. Entonces, primero, para explicarles, hay tres, lo más normal son tres fórmulas o cuatro fórmulas. ¿De qué depende qué fórmula escogen para eso? ¿Alguien sabe de pronto de qué depende? ¿Alguna vez han escuchado? ¿De qué depende cómo van a calificar la propuesta económica? No. Bueno, aquí no es muy diciente. Vamos a buscarlo acá. Sí. Entonces resulta que las fórmulas para evaluar la propuesta económica, aquí están para este ejemplo. Entonces, como son varias fórmulas, eso lo que hacen es lo siguiente. Si, por ejemplo, la licitación se cierra hoy, entonces, con el valor con el cual se cerró el dólar, ¿sí? Cogen los centavos con el cual cerró hoy el dólar y entonces con los centavos que cerró el dólar, vienen por ejemplo, en esta licitación, colocaron en la tabla estos rangos de 0,0 a 0,24, de 0,25 a 0,49, de 0,50 a 0,74, de 0,75 a 0,99. Entonces, por ejemplo, dicen la tasa representativa del mercado, ¿sí? Del dólar hoy fue de 4,325,22 pesos. Entonces quiere decir que el rango que van a coger es este porque por esos 22 centavos, perdón, 22 centavos, pesos con 22 centavos. Entonces esos centavos son los que cogen y entonces analizan, digamos, en qué rango quedó el dólar, ¿sí? A la suerte y cogen una fórmula. Y entonces con base en esa fórmula analizan los puntos de la oferta económica. ¿Sí me van entendiendo eso? Entonces, por ejemplo, aquí para el ejemplo, tengo las más representativas, las que más se utilizan, que es la media aritmética alta y la media geométrica. Entonces, lo que hacen es lo siguiente.
ahí tengo un ejemplo, suponiendo que el presupuesto oficial son 1.000 millones, vamos a ponerle que el puntaje máximo que se lleva la oferta, el que más se puede llevar es 20 puntos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues colocan los valores de cada una de las ofertas que se presentaron. Por ejemplo, aquí en este ejemplo estoy colocando que se presentaron 4 ofertas. Colocan los valores, se hace la fórmula, se aplica la fórmula de la media aritmética y eso reparte unos puntajes. Entonces, por ejemplo, quiere decir que la oferta número 2 se ganó 19.99 puntos y la oferta número 4 también. La otra se ganó 19.93 y la otra 19.96. Entonces, estos valores se suman a los otros documentos que tengan puntos, ¿ya? Y al final, ¿quién gana la licitación? Pues la licitación que sume más puntos. Básicamente eso es lo que hacen para calificar, para saber qué puntaje le dan a la oferta económica. Entonces, si por ejemplo van a dar 50 puntos, pues ella ya se mueve y cogen los puntos y los mueven, los van ubicando. O que la oferta económica, el puntaje de la oferta económica son 100 puntos. Entonces lo mismo. O sea, ellos lo que hacen es hacer el cálculo y miran los puntajes. Y esos puntajes se los suman a los otros documentos que tengan puntos y suman y la oferta que tenga más puntos es la que gana. Eso es lo que hacen. Entonces, digamos que esta es como una pequeña, pues una tablita muy sencilla donde simplemente es como un ejemplo, como si se presentaran 10 propuestas máximo. Ahí está como para 10 propuestas. Y simplemente es colocar el presupuesto oficial, ¿sí? Por ejemplo, el presupuesto oficial, pongámosle que sea los 1.000 millones. Y lo mismo, el puntaje que designe la entidad, el máximo que se puede dar. Y entonces ahí se reparte. Ya, eso es básicamente lo que hace. ¿Sí me hago entender? Igual para esta fórmula. Lo mismo. ¿Sí habían escuchado alguna vez esto? De la evaluación de la oferta económica. Entonces, por ejemplo, para este pliego especifica muy bien que con la TRM, vean, ¿sí? La tasa representativa del mercado del dólar, miran en cuánto terminó el dólar el día del cierre de la oferta, cuáles fueron los centavos y con eso calculan la oferta. Perdón, calculan los puntos para cada una de las ofertas. Y ahí colocan la fórmula y colocan cómo lo van a calcular. ¿Listo? Eso en cuanto a la evaluación de la oferta económica para saber cuántos puntos se tienen. ¿Alguna duda? Resulta que en muchas entidades, o por lo general, ellos también publican el análisis de precios unitarios del proyecto. Y en algunas entidades especifican que el análisis de precios unitarios debe ser tal cual como lo presentan ellos. Entonces me explico, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para este análisis de precios unitarios que tengo acá, que es replanteo manual de cimientos, o el que llaman replanteo manual. Supongamos que aquí dice listón, esto es un listón de madera de 2 por 3, le llaman así. Pero, por ejemplo, yo coloco acá alguna otra cosa que voy a utilizar. Ay, digamos que hay entidades que permiten que uno coloque más, que coloque más cosas acá, siempre y cuando el valor
el valor unitario no supere el 1 o el 2% del valor unitario que ellos colocan, o que no lo supere tanto para arriba o tanto para abajo, ¿sí? Todas esas cositas, pues como le digo, ahí en el pliego de condiciones especifican si sí se puede proponer algo diferente o si los unitarios hay que presentarlos así, o en algunas licitaciones y en algunos proyectos no se presenta, no se presentan esto, no se realiza el análisis de precios unitarios. Eso lo piden ya cuando se formaliza el contrato. Simplemente piden que coloque el valor. O sea, en muchas ocasiones solo piden que se presente esta información, así tal cual, el valor del precio unitario, pero solo el valor, no piden el análisis como tal. Sí, hay muchas licitaciones que también vienen así, no piden esta información. Digamos que esto lo piden cuando ya se formaliza el contrato. ¿Listo? ¿Dudas al respecto? El valor unitario que mostró ahorita, el total, ¿ese lo damos nosotros o ese también lo da la empresa? Del Excel, Eh, el del Excel, no, el del Excel. este, Sí, ese lo damos nosotros o ese lo da la empresa también. la entidad contratante. La entidad contratante, gobernación, alcaldía, instituto, tal, ¿sí? Entidad contratante. ¿Eso es lo que me dice? ¿Sí? Sí, 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 eso. eso. Gracias. Claro, la entidad contratante nos da, a veces, digamos que ellos muestran de aquí para acá, muestran esta parte, cantidad, muestran esto, pero como ellos hicieron el proyecto y tienen un análisis, ellos nos dan toda esta información. De hecho, Eh, por ejemplo, acá en este proyecto no la tenemos aquí en el pliego de condiciones. Creo que aquí no sale nada de eso. Pero sí, la entidad contratante nos da esa información. Miremos a ver si de pronto acá está el valor. Mira, acá está. Por ejemplo, aquí solo nos dan la unidad, bueno, la descripción, la unidad y cantidad. Sí, no nos están dando el valor, pero, y nos están diciendo, vea, que hay que presentar la propuesta económica, sí, pero muy seguramente esos valores, este valor lo publican, ese valor se publica porque ellos realizaron un proyecto para poder montar la licitación, ¿cierto? Porque estas cantidades no salieron de la nada. Entonces ellos hicieron un análisis, hicieron un proyecto, ¿cierto? Hicieron unos diseños y de ahí sale la cantidad y sale el valor. Entonces sí los podemos tener los valores para uno tener un valor de referencia. ¿Ya? De hecho, si no lo encuentran en el pliego de condiciones como tal, se puede buscar aparte. Vamos ¿a qué? A buscarlo de pronto en una licitación cualquiera, así de forma rápida, a ver, como para que ustedes lo vean. Vamos a mirar acá en el SECOP 1. Me pasé, sí. Proceso de contratación. Busquemos aquí, por ejemplo, una selección abreviada de menor cuantía. Coloquémosla en borrador y busquemos aquí, a ver, una obra. Esta puede que sirva. Esta es una obra. Entonces miremos aquí la información. Mire, ellos ya publicaron acá una cantidad de cosas. Mira, aquí está, aquí dice presupuesto, vea. Vamos a mirar a ver aquí el presupuesto. Abrámoslo. Mire, aquí está el presupuesto, vea, ¿sí? Entonces ya tenemos unos precios de referencia y los podemos empezar a analizar. Esto es construcción de Taravita sobre el río Blanco, vereda Taravita, me imagino que es una especie de puente, ¿cierto? Pues la verdad, no había escuchado esa palabra.
Río Blanco, vereda La Victoria, en el municipio del Peñón, Santander, y optimización de pasos aéreos peatonales ubicados en las veredas Tojo y Socorro sobre el río Porta, dentro de la jurisdicción del municipio del Peñón, Santander. Entonces, la entidad nos da la información. ¿Y qué sería, por ejemplo, lo que hablábamos en unas clases pasadas? De pronto uno, si está mirando la información y si está interesado, empieza a verificar y analizar los ítems y a mirar qué, de pronto qué cosas relevantes ve uno de los ítems, qué ítems relevantes ve, ¿cierto? Y sí, taradita es como una canasta, entonces, porque veo, ya, suministro, instalación de cable 5 octavos AA de 8 por 19 pulgadas. Suministro, instalación de cable motriz. Sí, es como una estructura con unos cables por donde colocan una canasta y pasan el río. Es lo que veo acá, mire, canastilla y anclajes. Sistema motriz, ya, y un motor que impulsa eso. Por ejemplo, miren, les voy a explicar, ya que veo, son cosas que va uno aprendiendo con el tiempo también. Y es bueno decirlas acá. Si ustedes se dan cuenta que hay un ítem que se llama suministro e instalación del sistema motriz y trae un valor, dice unidad, ¿cierto? Un sistema motriz van a instalar y trae un valor. Listo. Si la entidad de pronto en alguno de todos esos anexos que vimos ahorita, ¿cierto? En donde están todos los anexos y todo eso, si la entidad publica los precios unitarios, sería muy interesante de pronto verificar el ítem 404, ¿sí? Verificar a qué se refieren con sistema motriz, qué tipo de motor va, qué es lo que piden. Porque qué tal cuando se gane uno el contrato y vaya a verificar ese sistema motriz y vaya a mirar en el APU qué es lo que hay ahí y mire y de pronto eso no valga 15 millones, sino valga 30 millones, qué desfase tan tremendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas cosas son muy importantes chequearlas y revisarlas porque la entidad las pone muy general y es muy general, sistema motriz. Usted puede imaginarse cualquier cosa con sistema motriz y de pronto uno va a chequear el presupuesto oficial y encuentra de pronto que es un motor de 10 caballos o un motor de alguna especificación especial, no sé, para poder mover esa canasta. Lo mismo esta canastilla, también dice suministro, instalación de canastilla. Y mire, vale 8 millones. Hay que ir a chequear a ver de qué la hacen, que me imagino que es metálica de pronto, entonces cómo va y todo ese refuerzo y cómo va distribuida y cómo va construida, a ver si de verdad puede valer los 8 millones. ¿Ya? Y otra cosa que es importante, mira, aquí está, que en este caso el presupuesto trae que de aquí para arriba, todos estos valores de aquí para allá son costo directo. O sea, que la administración y los imprevistos, que sí los trae aquí este proyecto, la administración, los imprevistos y la utilidad están por aparte de estos valores. ¿Sí? Muchas veces, bueno, algunos proyectos, no todos, no, pero algunos proyectos, este porcentaje lo incluyen en cada uno de estos ítems. ¿Sí? Y entonces aquí da el valor total y ya. Y entonces uno tiene que saber que estos valores ya llevan este porcentaje incluido, que llevan la administración del proyecto, que mire, es muy importante, mire el valor de la administración del proyecto, 29%. Tiene incluida la utilidad estimada, que es del 5%, y tiene unos imprevistos estimados del 1%. Entonces, vea, el IU de este proyecto es del 35%. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted no ve esto aquí por fuera, tiene que entender que aquí hay un 35% de ese proyecto perdón, de ese valor, ¿cierto? Hay, aquí en estos ítems hay un 35% de este valor
que digamos usted no lo puede contabilizar como tal dentro de los materiales, equipos y mano de obra con la que está calculando ese valor. ¿Por qué? Porque ahí está ya incluida su utilidad, algún imprevisto y la administración de todo ese contrato, ¿sí? De pronto me entienden la idea. En cambio, cuando está especificado así, usted sabe que aquí estos valores, cuando está especificado así como lo tenemos acá, entonces sí se entiende que este valor es solo lo que vale el material, el equipo, la mano de obra, el transporte para realizar ese ítem, ¿ya? Y las otras cosas inherentes al contrato, que son lo de la administración, por ejemplo, están por aparte. Entonces ya ese valor, esto que usted está mirando aquí, pues solo depende de eso, del material que va a usar, de la mano de obra, ¿sí? El rendimiento que genera esa mano de obra y del transporte y si hay que utilizar algún equipo. ¿Ya? Entonces digamos que para mi concepto es mejor siempre cuando se presentan los proyectos así, Pero, por ejemplo, discriminado. también toca estar pendiente, por ejemplo, de esas notas. En este caso sí ya está incluido, ¿no? La nota uno dice que ahí ya está incluido el precio unitario. Exacto. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el IU. Aquí lo especifican en este proyecto. Por eso acá dice 238 millones y aquí dice subtotal obras trae el mismo valor y aquí valor total trae el mismo valor. ¿Sí ven? Simplemente están especificando que dentro de todos estos valores viene todo esto, todo esto, lo que está especificando acá. Entonces, para mí es mejor que uno siempre tenga el valor por aparte, o sea, que venga el valor y luego aparte especifique, o sea, que venga así, que venga el costo directo hasta acá y ya después sí se especifique todo lo que es administración y eso, ¿sí? Porque con esto uno sabe que el valor está ahí específico, lo que es, con lo que uno puede verificar sus materiales, la mano de obra y el resto de cosas que uno analiza para sacar el valor unitario. Pero entonces sí, lo que nos preguntaba, ¿quién me preguntó? No me fijé quién fue el que nos preguntó. Qué pena, o sea que si como ya está incluido para nosotros hacer una propuesta de económica, tendríamos que restarle todo el porcentaje del No, AIU a los valores unitarios. no. Usted la presenta tal cual como se la pide la entidad. Usted la debe presentar así, tal cual como la piden ellos. O sea, también incluyendo ya el Lo, AIU que ellos me dan. sí, lo único lo que le quiero explicar es que usted, para usted como empresa, el ejercicio que debe hacer, hagámoslo aquí con el ciclópeo, por ejemplo, 684.000. Hagámoslo acá por acá. O sea, que voy a poner un ejemplo, 684.000 pesos. Y usted tiene este ítem, ¿cierto? De 684.000 pesos. Usted como empresa debe tener en cuenta que el 35%, ¿si era el 35? Sí, el IU, claro. Que el 35%, no le puse los pesos, pero vamos a hacerlo así. Que el 35% de ese valor eh, no es no es ni material, ni equipo, ni mano de obra, ni transporte, ¿sí? Ese valor no está incluido ahí. ¿A qué me refiero con esto? Les lo voy a explicar así. Que si usted va a realizar ese ítem que se llama, perdón, va a realizar ese ítem que se llama ciclópeo para anclaje, ¿cierto? Si usted va a realizar ese ítem y empieza a analizar qué materiales voy a utilizar para ese ítem, qué mano de obra, ¿sí? Cuántas personas, cómo los voy a organizar, bueno, y qué equipo de pronto necesito para ese ítem. Y si ese valor está por encima de los 444.600 pesos, digamos que en ese ítem usted no está ganando mayor cosa.
solo está ganando el 5% que está incluido acá porque el valor ya tiene el IU. Pero si usted quiere generar un poquito más de utilidad, tiene que saber que el ítem le tiene que valer menos de 444.000, lo que vaya a ser. En este caso eran 1.25 metros cúbicos. Entonces, cada metro cúbico que haga, ¿sí? Digamos, ahí es muy pequeñito, pero donde sea una cantidad grande, usted tiene que saber que cada metro cúbico que haga, si le va a salir por encima de este valor, pues simplemente, digamos, está dejando de pronto de ganar algo más en la parte económica, ¿ya? Porque 239.000 pesos hacen parte de la administración. ¿Y qué es la administración? Pues impuestos, en la parte de todos los gastos que se generan en el hacer para la empresa, ¿sí? Señalización, seguridad social, guantes, cascos y toda la cosa, todo lo que se utiliza para la parte de seguridad y salud en el trabajo, que todo eso está inmerso ahí en ese IU. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que ustedes tengan en cuenta que cuando van a hacer el análisis, usted no puede decir, por ejemplo, digamos, usted contrató a alguien y le dice, yo le hago eso en 550.000 pesos el metro cúbico, y usted miró el precio y dice, me lo pagan en 684, sí, bien, voy ganando algo ahí por metro cúbico. Y mentira, no está ganando muchas cosas porque es que aquí hay una administración que tiene muchos gastos. Aquí usted tiene que pagar arriendo de oficina, celulares, internet, bueno, toda esa cantidad de cosas hacen parte de la administración del contrato, ¿sí? Entonces no es solo el ítem como tal, sino aquí está incluido un poco de gastos que uno no los tiene en la cabeza. Entonces usted tiene que decirle, no, es que a mí el ítem me sirve por ejemplo, 400.000 pesos el metro cúbico. Y ahí sí usted se está ganando al menos 45.000 pesos por metro cúbico. ¿Ya? A eso quiero digamos, eso es algo importante de lo que ustedes tienen que empezar a aprender en el ejercicio del trabajo que van a hacer. Para todo proyecto, siempre tienen que tratar de analizar eso. Siempre. Y por eso es el tema del análisis de los ítems representativos y de pronto de las cosas curiosas de la obra. En este caso, lo que estaba viendo, lo del motor. Me causa curiosidad porque la entidad coloca aquí simplemente sistema motriz. En cambio, entonces sería interesante revisar qué es el sistema motriz. Porque lo otro pues es muy específico, ¿vea? Malla electrosoldada, un perfil con tal medida, perfil de tal medida. Sí, son cosas muy, muy puntuales de que uno sabe, pero un sistema motriz, no sé si me pidan un motor de 15 caballos y lo vaya a comprar yo y ese motor de 15 caballos me valga 20 millones de pesos. Y entonces ahí se perdió plata en ese ítem. Y después de que uno firma el contrato ya queda comprometido. ¿Listo? Entonces, para su vida profesional, para que siempre lo tengan en cuenta, analicen y aprendan en eso. Es importante que ustedes lo tengan presente siempre en todo tipo de proyectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para un proyecto de eso, ustedes van desmenuzando ítem por ítem y van analizando y van verificando que si ustedes están haciendo su ítem por debajo del precio unitario, pues está quedando algo de pesos de utilidad en esto, que se le va a sumar a su utilidad final del proyecto, ¿ya? Por si de pronto subcontratan o si uno está haciendo el análisis de lo que uno lleva, entonces siempre tiene que ir mirando ese valor. ¿Listo? Entonces, para el ingeniero que me preguntó ahí, pues sí tenemos la guía y sí tiene que uno presentarlo tal cual. De hecho, si usted se da cuenta, aquí dice formulario 1, o sea que se debe realizar en este formato el presupuesto para esta licitación. ¿Vale?
¿Alguna otra duda? Bueno, para la próxima clase vamos a empezar a manejar el SECOP 2. Y entonces ya vamos a registrarnos todos en el SECOP 2 y vamos a aprender a analizar el SECOP 2. Ya para terminar, entonces quería comentarles que una vez se reúnan toda la información, todos los documentos, ¿cierto? De la licitación, se impriman y se ordenen en el orden en el orden que uno tiene en el índice, pues simplemente ya se les escribe, se les hace la foliación, se enumeran pues, y con esa numeración ya se termina de armar el índice para poder imprimir la licitación. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, una licitación tan fácil como esta y tan sencilla, salieron 150 páginas foliadas, pero pueden ser más porque pueden ir por lado y lado, ¿no? Pero salieron 150 páginas. Y se, se marca, se coloca pues en un sobre, en este caso solo se marcaban en el sobre, se escribía la información. De hecho, las entidades también a veces publican, por ejemplo, esta era la portada, publican cómo debe ir esto, la portada. Entonces se saca y se corta este pedacito, por ejemplo, y se le pega al sobre para que quede marcado el sobre y ya, queda identificado. ¿Listo? ¿Alguna duda? Qué pena, ese índice puede variar dependiendo de la entidad contratante o para todos es lo mismo. En el orden, sí puede variar y varía siempre. No sé quién me preguntó porque no pude ver el nombre, pero sí, varía siempre. ¿Por qué? Porque cada pliego de condiciones tiene, digamos, una forma de pedir los documentos. Entonces, por eso les digo que lo más sano es siempre buscar el capítulo donde diga documentos de la propuesta. Por lo general es así. O buscan donde diga la parte de la carta de presentación, ¿cierto? Buscan la carta de presentación y ustedes saben que ese es el documento número 1 siempre. Entonces, de aquí en adelante, ustedes van mirando uno por uno cada numeral y ahí va armando su índice. Lo puede ir armando y luego va chequeando qué información dice sí, ese numeral, qué es lo que me piden. Entonces, ve ahí, ¿sí ve? Este índice es diferente, pero lo puede ir armando con todos los documentos que le va pidiendo en los documentos de la propuesta. ¿Sí me hago entender? Y anexo a eso, pues, o pendiente siempre de los anexos o de los formatos que la entidad pone para saber qué formato y qué anexo hay que llenar. Pero ellos van, siempre, digamos, va uno chequeando qué información es la que me va pidiendo la entidad contratante. Vea, ¿sí ve? Y ahí va uno cogiendo esto y va llevándolo a la tabla y va colocando su índice. Mire, ¿sí ve? Va cogiendo cada uno de ellos. Ahora vienen los documentos de la parte financiera. Y entonces el índice cambia siempre, pero es uno ir mirando qué es lo que le piden y qué es lo que uno debe ir anexando según lo que le van pidiendo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahorita les envío, voy a detener dentro de la grabación